Bueno, muchachos, ahora sí continuamos con una clase que es bastante larguita, así que busquen café, agua, etcétera. Vamos a hablar de las enfermedades del tejido conectivo, entre esos lupus, dermatomiositis, esclerodermia localizada y sistémica. Entonces, empezamos con la más frecuente, la más famosita, que es el lupus eritematoso, pues en este caso el cutáneo, y vamos a hablar ciertas cositas del sistémico. Recuerda que el dermatólogo ve el cutáneo, obviamente, y el sistémico lo ve reumatología. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica, se dice que es multifactorial, pero su causa desencadenante pues es de origen desconocido y es autoinmunitario. Se afecta pues tanto la inmunidad humoral y celular y se describe principalmente que hay autoanticuerpos dirigidos contra estos componentes celulares sin especificidad de un órgano en específico y por eso es que hay la gran variedad de manifestaciones tanto cutáneas como sistémicas. Es la más frecuente y es la segunda manifestación en piel más frecuente del lupus eritematoso cutáneo después de las articulaciones, de la inflamación de las articulaciones. Y es más frecuente pues en mujeres que en hombres. Dentro pues de su patogenia, sabemos que ya describí que es multifactorial, hay ciertos genes principalmente que van a estar ligados con esta susceptibilidad. Pero también pues hay ciertos virus, radiación ultravioleta, el uso de fármacos, tabacos, eh, se dice pues la formación de autoanticuerpos, que es lo que mencionamos dentro de la definición, y se habla también pues de una etapa lesional en donde se describe la presencia de los linfocitos T citotóxicos en conjunto con los inmunocomplejos que van a producir pues las diferentes manifestaciones del lupus eritematoso cutáneo. Describimos pues dentro de la clasificación de Gilliam, es la clasificación que utilizamos desde muchos años. Miren que es del 1981. Describimos que existen las manifestaciones con, o ellas describe que podemos diferenciarlo tanto histopatológicamente como clínicamente. O las describimos como histopatológicamente específicas y no específicas, que es la forma correcta. Entonces, dentro de su categoría vamos a ver las cutáneas específicas que son de acuerdo a la variante clínica, llámese agudo, subagudo o crónico, con sus variantes que vamos a verlas cada una de ellas ahorita. Y las cutáneas no específicas que tenemos las lesiones vasculares, llámese por vasculitis o vasculopatías. Y dentro tenemos también la alopecia no cicatrizal, el líquen plano, mucinosis papulonodular, acantosis nígrica. Vamos a ver también las cutáneas específicas y no específicas. Y como les mencioné, también tenemos los criterios de ARA, que ya se van más relacionados con el lupus eritematoso sistémico. En este caso, pues sabemos que el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico se basa en 11 criterios, en las cuales se requieren 4 o más de estos criterios, ya sea de forma secuencial o simultánea, y estos van a tener intervalos de observación cuando están en presencia pues, de nosotros. Estos fueron publicados en 1982 y eventualmente pues la sociedad o el Colegio Americano de Reumatología ha descrito variantes, que ahorita vamos a ver otra tablita. Pero lo más importante de estos criterios, obviamente ahí les puse la mnemotecnia de cómo no los podemos aprender. Esto es una mnemotecnia mundial, es un safari. Eh, algo importante de estos criterios es que para medir la actividad del lupus eritematoso sistémico se basan en marcadores serológicos que realizan las mediciones de forma mensual y medimos principalmente los anticuerpos anti-DNA que aparecen como un predilector de la enfermedad y también los anticuerpos C1Q en el cual nos da un componente o afectación proliferativo renal y los niveles también del complemento C3 y C4 y el CH50 que lo van a ver por ahí, que estos sí nos dan un parámetro útil en el monitoreo como tal de la enfermedad. Y estos pues son los nuevos criterios que pues han modificado, ya van a ver que en este caso no utilizan pues como tal solamente el criterio, sino que aquí vamos a ver los puntos y de acuerdo a esto pues más alto, más bajo van a realizar pues su descripción clínica. Prefiero que se aprendan la anterior y más porque tienen la mnemotecnia, pero para que sepan que sí ha evolucionado en cuanto a las manifestaciones clínicas, los parámetros inmunológicos que estamos teniendo pues tanto derma como reuma. Entonces, vamos a empezar con
las variantes como tal del lupus eritematoso cutáneo específico dentro de las cuales van a ver que se describe, bueno, vamos a empezar por el lupus eritematoso subagudo, que esto generalmente inicia a nivel de la cara, se caracteriza pues por ser transitorio, fugaz, es decir, puede durar horas y días. Lo más frecuente que vamos a ver es ese eritema en alas de mariposa o exantema malar, este simétrico, confluente, vamos a ver la presencia generalmente de edema y algo muy particular es que él se asienta sobre el puente de la nariz, pero va a respetar los surcos nasolabiales. Eso es algo muy, muy, muy puntual y específico porque esa es una forma de hacer el diagnóstico diferencial. Pueden comprometer frente, mentón y V del escote, además de, pues ya mencionamos del edema facial. Y lo diferenciamos en localizado y generalizado. Ahorita vamos a hablar cuál es el localizado y cuál es el generalizado. El subagudo, entonces el principio pues sí tiene una duración un poco más extensa, de semanas a meses. Aquí en el anterior, en el agudo, ellos resuelven sin cicatrices. Aquí también no hay presencia de cicatrices porque más se ve en el crónico. Y lo más característico pueden hacer que al principio van a verse máculas o pápulas que van a evolucionar a placas eritemato escamosas no induradas. También pueden ser placas anulares o policíclicas, o sea, la forma de anillito, que lo vamos a ver más adelante, son hiperqueratósicas y van a tener un centro claro y un borde eritemato descamativo. Eritemato descamativo. Y esas son las formas de diagnosticar casi siempre el agudo, muy frecuente mal diagnosticarlo con una tinea corporis. Como ya mencioné, curan sin dejar cicatriz, pero pueden dejar un leucoderma similar al vitiligo y también zonas de telangiectasia. Y por supuesto el más frecuente, el más común, el que más hablamos es pues, el lupus eritematoso cutáneo crónico, que puede durar años, muchos años, que se caracteriza principalmente por una triada característica que es eritema, escama y atrofia. Eritema, escama y atrofia. Comienzan inicialmente por unas máculas rojas purpúricas, pápulas, placas pequeñas, hiperqueratósicas, que luego pues van a tener un aspecto discoide, o pues que por eso es que es característico pues también eh, el aspecto de moneda. O la forma de moneda, como se menciona aquí, son bien delimitadas, van a estar cubiertas con una escama adherente y esas escamas adherentes casi siempre van a estar elevadas. Hay un signo característico que ahorita cuando vamos expandiendo esta clasificación van a ver cómo se llama, que es el signo de la tachuela, y casi siempre se extienden a la periferia con su centro atrófico e hipopigmentado. Y vamos a ver las otras características que aquí sí puede haber compromiso folicular, dejando pues una alopecia cicatricial, fluidos telógenos, y bueno, el famoso signo de la tachuela que es muy característica y estas sí dejan cicatriz, puede potenciarse con la luz con la luz solar, por lo cual es el más frecuente. No es que el agudo o el subagudo no puede potenciarse, sino que es mucho más frecuente con el cutáneo crónico. Y tiene fenómeno de Kopner positivo, que tienen que buscarlo, pero ahorita creo que se los quité, no me acuerdo si se los quité o se los dejé porque necesito que se aprendan ese tipo de signos. El signo de la tachuela, que ahorita se los mencioné, y el signo de fenómeno de Kopner positivo. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en el lupus eritematoso cutáneo agudo, que pues dijimos que puede ser localizado o generalizado. El localizado, pues el famoso exantema malar, típico rash malar o eritema en alas de mariposa, principalmente en cara, cuello, pero también pueden haber afectaciones en otras zonas de exposición, o sea, zona fotoexpuesta, que es lo que nosotros mencionamos. Y lo importante, vuelvo y repito, se respeta el surco nasolabial. El generalizado, pues obviamente aquí ya se extiende por todas las superficies extensoras, se caracteriza principalmente por máculas y pápulas, que también se conoce como erupción morbiliforme diseminada. Puede haber presencia de eritema peringueal, telangiectasias y úlceras, y hay una variante ampollar que se conoce como el síndrome de Rowell, que es la presencia de necrólisis epidérmica tóxica o un eritema, o sea, se acompaña de alguna de las dos patologías, ya sea necrólisis epidérmica tóxica o un eritema multiforme mayor.
Y aquí pues podemos notar la presencia pues de ese exantema malar, respetando los surcos nasolabiales, cómo afecta pues el puente nasal y cómo puede afectar las superficies extensoras. El subagudo, entonces, ya habíamos mencionado, máculas o pápulas que evolucionan a placas, eritemato escamosas, no induradas, van a tener esa forma anular, eh, eritemato descamativo, poco palpable, puede dejar una zona, generalmente no deja cicatriz, pero puede dejar un leucoderma similar al vitiligo, de larga duración, presencia de telangiectasias, la variante anular, o la variante papuloescamosa, que es la más frecuente, pues tiene la apariencia psoriasiforme o de un exantema crónico. Puede haber presencia de alopecia difusa, liveos reticulares un 20%, telangiectasias peringiales y lesiones en paladar duro. Continuamos, pues miren cómo se ve el aspecto anular, las placas, eritemato descamativas no induradas que se ven más a la palpación. Miren cómo va afectando toda el área de cara y cuerpo. Y pasamos entonces al lupus eritematoso cutáneo crónico o discoide, que es su triada característica, ya la mencionamos, eritema, escama y atrofia. Eso siempre, casi siempre es la forma de poder uno irse guiando. Máculas que evolucionan a pápulas, que sí son descamativas, tienen este efecto de monedas, son hiperqueratóxicas, se extienden generalmente hacia la periferia, tienen un centro atrófico, hipopigmentado, y aquí pues sí sabemos que dejan lesiones cicatriciales. En muchos casos, aquí está lo famoso signo de la tachuela, que es cuando ustedes ven esas lesiones, esos orificios foliculares dilatados, van como a tratar de rascar esas lesiones y van a ver que al momento de desprender esa lesión escamosa van a estar como llenas como de queratina y al levantar parecieran como si levantaran la tachuelita y por eso es que se llama el signo de la tachuela. Es como que es el tapón de queratina y ustedes al levantarla es como si sacaran una tachuela, literal. Se va a ver cómo es el folículo dilatado y obstruido por un tapón de queratina. Deja alopecia y cicatrices residuales, también la variante localizada generalizados. En muchas ocasiones se desarrollan lesiones discoides en la mucosa oral, nasal, conjuntival y genital, que son las más frecuentes. Y vamos a ver pues la clásica, eritema, escama y atrofia. Eritema, escama y atrofia. Miren cómo está la atrofia, que ustedes ya se saben esas lesiones elementales a la perfección. Y miren la foto y prácticamente así es como ustedes pueden diagnosticar una atrofia cutánea. Eritema, escama, atrofia. La variante del lupus eritematoso crónico, ahora sí nos vamos a enfocar en esas variantes del lupus eritematoso cutáneo crónico, porque las variantes del agudo y subagudo prácticamente nada más se mencionaron en las diapositivas, pero nos vamos a enfocar en esta porque son obviamente las que más vemos a larga data. La variante hipertrófica o verrugosa es una variante rara que se caracteriza principalmente por lesiones papulonodulares no pruriginosas, una escama gruesa hiperqueratóxica que da el aspecto pues verrugoso. Responden mal al tratamiento, hay superposición, en caso tal de que hay una superposición del líquen eritematoso cutáneo hipertrófico y del líquen plano, se conoce como lupus plano. En caso de frecuencia, generalmente existen lesiones discoides típicas, pero en otras localizaciones no la más frecuente. O sea, lo más frecuente va a ser una marcada hiperkeratosis con ese aspecto verrugoso y cuando se ve en conjunto por un líquen plano, que pues, ya vamos a ver lo que es la clase de líquen plano, o creo que creo que cuando vean este video ya deben haber visto el líquen plano, creo, me parece. Van a mostrar ese borde como enrollado, rojo violáceo y una atrofia central característica que vamos a verlo ahorita. Aquí nada más se ve los pápulos nodulares y el aspecto verrugoso que se forma en la zona principalmente pues cara, extremidades, o sea, todas zonas fotosensibles. Tenemos el lupus eritematoso cutáneo profundo o paniculitis lúpica, que también se conoce como la enfermedad de Kaposi-Irgan,
que este se caracteriza por ser un lupus eritematoso profundo que va a tener en caso tal el 70% de lesiones típicas del lupus eritematoso discoide. Esa es porque en 70% se manifiesta como una paniculitis y lesiones del lupus eritematoso cutáneo discoide. Es raro, es más frecuente en mujeres entre la cuarta década de vida. En muchos casos van a llegar a ser lesiones inflamatorias que van a afectar pues dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Cuando hablo de la paniculitis lúpica es porque ya aquí hay compromiso subcutáneo, entonces este es mucho más frecuente que la veamos y la vamos a ver en la clase de vasculitis y paniculitis. Dentro de la clínica pues se caracteriza por lesiones inflamatorias a nivel de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Son generalmente clínicamente se caracterizan por unos nódulos firmes que pueden medir entre 1 y 3 centímetros. Casi siempre van a estar bien definidos, dolorosos a la palpación. En algunos casos iniciales pueden estar indoloros. La piel se describe que la piel de esa lesión va a estar como atraída hacia el interior y va a producir, como están retraídas hacia el interior, van a producir una depresión profunda que se conoce, que creo que bueno, cuando vean las diapositivas, esa depresión interna va a producir el aspecto como si fuera un platillo. Si aparecen a nivel de las mamas, que van a ser pues presencia de nódulos mamarios, se conoce como una paniculitis lúpica. En este caso sí dejan cicatriz, dejan atrofia y pues aquí nada más vamos a ver lo más característico, que pues el 50% de estos pacientes, el 50% de estos pacientes con lupus eritematoso discoides pueden redesarrollar en un 70% una paniculitis lúpica. Y pues esto es lo que ya le mencioné, aquí ya se ven más los nódulos, más el aspecto como de esa piel retraída, que como el aspecto de platillo. Y miren cómo dejan la cicatriz hipopigmentada residual. Pues esto en algunos casos vamos a ver la lipodistrofia cuando vemos vasculitis y paniculitis. Entonces esto puede simular una lipodermatoesclerosis. El discoide en mucosa afecta el 25% de los pacientes con lupus eritematoso discoide, la más frecuente mucosa conjuntival, nasal, bucal y genital, que ya lo habíamos mencionado. Algo muy particular es que a nivel de la mucosa va a producirse como un panel de abeja, o sea que va a producir como ese interlineado a nivel de la boca, que se caracterizan por ser unas estrías blancas radiales y telangiectasias en las superficies. Las placas crónicas ya sí van a producir una depresión central, ulceración dolorosa y suele afectar pues el borde del bermellón. A nivel conjuntival, pues lo que siempre, párpado, inflamación a nivel del párpado, pérdida de las pestañas, homarosis y ectropio. Y a nivel nasal, lo más frecuente es la perforación del tabique nasal. Y aquí pues vemos a ver ese panel de abeja muy doloroso, que son esas estrías blancas y la presencia de telangiectasias a nivel de la mucosa bucal. El lupus eritematoso cutáneo túmido también es una variante rara que aparece por principalmente la excesiva acumulación de la mucina, que está una proteína de la dermis, y se caracterizan pues por placas edematosas, que se consideran pues unas placas urticarianas o semejantes a las placas urticarianas. Tienen un aspecto anular, como la ven en la foto, predominan en áreas fotosensibles, como la mayoría de estas lesiones de lupus eritematoso cutáneo. Van a tener áreas induradas, sin escamas, a diferencia pues de la variante anular, que ustedes ya van pudiendo hacer diferencial entre las que ya hemos mencionado, o sea que hagan recopilación de las otras variantes. Responden bien al tratamiento, ellas no dejan cicatriz ni dejan zonas de atrofia y la mayoría pues
Una forma fácil es por medio de los laboratorios, porque aquí vamos a ver la presencia de ANAs negativos y que tienen una evolución benigna. Ellos son bastante fáciles de tratar. El lupus sabañón o pernio se da en el 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, o sea que los que desarrollan lupus eritematoso sabañón, solo un 20% desarrolla lupus eritematoso sistémico más tarde. Eso es lo que significa esto. Hay lesiones típicas de un lupus eritematoso discoide, pero específicamente en cara y cabeza. Su clínica se caracterizan por pápulas y placas rojo-purpúricas en cara y cabeza. También podemos verlos en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, principalmente en zonas climas fríos y húmedos. Vamos a ver el enrojecimiento y la inflamación de la piel por esa excesiva exposición a estos tipos de climas. Algo muy característico es que ellos pueden evolucionar hacia placas atróficas, también pueden tener telangiectasias, miren cómo se ve la naricita llena como de telangiectasia, y se desarrollan o muy frecuente relacionando con el famoso fenómeno de Raynaud. Aquí sí vemos anti-RO-ISA, ANAS positivos, y pueden acompañarse de otros síntomas como quemazón, pruritos, ampollas y úlceras, muy semejantes a las quemaduras por calor, y el tratamiento es ocluir estas zonas con calorcito, zonas agüita a tiempo o media calientita para pues suavizar la zona o pues tratar de disminuir la zona, calor suave y evitar el tabaco y el sol, obviamente. Una pausa para tomar agua y porque vamos hacia las manifestaciones inespecíficas del lupus y le coloco el Día Mundial del Lupus, que es el 10 de mayo. 10 de mayo, a veces esas son mis preguntas bonus. Entonces vamos a las lesiones de la piel no específicas del lupus, cual pueden ser un indicador de que están produciendo un síndrome, un lupus eritematoso discoide, un lupus eritematoso sistémico. Aquí lo más frecuente, los síntomas, las lesiones, las lesiones no específicas del lupus eritematoso sistémicos con más frecuencia son la fotosensibilidad, el fenómeno de Raynaud, las úlceras orales y la alopecia no cicatricial. Fotosensibilidad un 50 a un 93%, úlceras orales 25 a 45% y la alopecia no cicatricial que pues se caracteriza por ese pelo seco, frágil, quebradizo. La vasculitis leucocitoclástica es una de también pues parte de estas vasculopatías, que es un trastorno autoinmune que afecta vasos sanguíneos, pequeños vasos, y vamos a ver inflamación del tejido celular subcutáneo, superficial y profundo, y va a afectar en algunas ocasiones pues las zonas de necrosis. Las lesiones similares a la periodontitis nodosa, que es pues conocida como PAN, que es una vasculitis de las arterias de mediano y pequeño calibre. Vasculopatías principalmente es las telangiectasias peringuales, que vamos a ver pues esas pequeñas telangiectasias a nivel pues, de liponiquio. Y pues el lívidos reticulares, que van a ser estas manchas de color rojizo o purpúricas que forman pues este patrón como similar a una red o el aspecto marmoleado. El fenómeno de Raynaud, que ustedes todos ya saben esta patología, pues que se coloca pues blanco por la falta de circulación, luego empiezan a necrosarse porque los vasos, como que hay una necrosis de esos vasos, y posteriormente cuando retorna el flujo sanguíneo se vuelve rojo eritematoso. La alopecia no cicatricial, también conocido como cabello del lupus, cabello opaco, frágil y quebradizo. Se pueden ver también en algunos casos por el efluvio telógeno, principalmente por el uso de metrotexate y los diversos tipos de tratamientos para el lupus. También en algunos casos una alopecia areata por el efecto estresante, la pérdida de los tratamientos o incluso la pérdida de antioxidantes a nivel de esta patología. La escleractiria, que es simplemente pues el engrosamiento y endurecimiento de la piel que va a producir pues estos dedos
pues engrosados como tal y eritematosos en las manos y en los pies, nódulos reumatoideos que son simplemente pequeños bultos que se encuentran en zonas principalmente de presión, llámese codos, los nudillos en las manos y talones. Calcinocicosis, pues acúmulos de depósitos de calcio a nivel de las articulaciones, cutis laxa, que es esa hiperlaxitud de la piel, lesiones urticarianas que pues, incluso pueden llegar a un angioedema facial, eso está dentro de sus dermatosis reaccionales, acatosis nígrica, que es pues una enfermedad metabólica caracterizada principalmente por hiperpigmentación, hiperkeratosis, se va a ver como un aspecto aterciopelado o una placa de aspecto sucio y la presencia pues de acrocordones. Y el eritema multiforme que sabemos que pues principalmente pues son esas lesiones papulares eh, que van a tener la clínica, que ya sabemos que la lesión principal pues es el herpes iris de Bateman, que eso está dentro de sus lesiones dermatosis reaccionales, líquen plano. Vamos a ver una sola clase, pero es el engrosamiento, es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza pues por esas lesiones engrosadas, por la liquenificación, valga la redundancia. Aquí en algunos casos hay una característica dermatoscópica que se conoce como las estrías de Wickham, pero hay una clase solamente para líquen, así que no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí porque nos falta todavía largo clase. El diagnóstico es clínico, inmunológico y por supuesto en estos casos sí requerimos de una biopsia de piel, ya sea por piel sana o piel expuesta. En muchos casos pedimos en conjunto con una inmunofluorescencia indirecta o directa para ver cuántos o cuáles tipos de autoanticuerpos están producidos redirigidos hacia el cuerpo o hacia la enfermedad del paciente. La biopsia de piel depende del estado de la lesión, o sea, si está agudo, subagudo o crónico, pero principalmente vamos a ver a nivel de la epidermis una atrofia o hiperkeratosis de la epidermis. Hay una degeneración vacuolar de la membrana basal, que es esto, que es como si no tuvieran suficiente agua a nivel de esa zona y pues obviamente hay un engrosamiento en la membrana basal, que es eso propio, igualito en lo mismo. Hay un engrosamiento en la membrana de la unión dermoepidérmica. Engrosamiento de la unión dermoepidérmica. Esto es la degeneración vascular, que es como que si se estuviera chupando la célula. Hay depósitos de mucina, que son estos, pues, esta coloración, esta como puntitos morados, que se conoce también como incontinencia pigmentaria, infiltrados de múltiples células, llámense polimorfonucleares, a nivel perivascular y periapandicular. Son los más frecuentes a nivel como de forma generalizada. La inmunofluorescencia se encuentra positiva en el 60-80% de los pacientes, casi siempre vamos a tener doble, si es directa o indirecta, ya sea piel sana y piel expuesta, y lo más frecuente que puede reportando es una banda lúpica positiva, que son depósitos lineales granulares de IgG, IgM, C3, C4 y C1. Dentro de las recomendaciones terapéuticas, primero, como siempre, medidas generales, educamos al paciente, evitar la luz de exposición solar, los rayos ultravioletas, brindar apoyo psicológico. El tratamiento local, siempre tratar el estado de la piel, principalmente protección solar y en este caso, pues los tópicos de mediana y alta potencia por 2 semanas, damos nuevamente 2 semanas porque ya vimos la clase de corticodermia. Y en algunos casos agregamos inhibidores de calcineurina tipo tacrolimus o pimecrolimus y uso de corticoides intralesionales en lesiones únicas. El tratamiento sistémico tenemos pues los antipalúdicos, que lo más frecuente es lo que más utilizamos, la hidroxicloroquina, la cloroquina y la clinacrina. Casi siempre, mejor dicho, siempre estos pacientes tienen que estar en revisión 3 a 4 meses con laboratorio, ya sea por valoración oftalmológica, el 3 de Brewer y la hemoquímica. La ciclofosfamida, la aciatropina, metrotexato, micofenolato, mefolito y rituximab, que pues son los biológicos, son pues las alternativas a este tipo de tratamiento. También tenemos los glucocorticoides sistémicos que son útiles, pero sabemos que su uso pueden producir
muchas complicaciones, principalmente prednisona o metilprednisolona, y el pronóstico, pues lo habitual es ser crónico. Las recaídas son prácticamente de por vida y son impredecibles, nunca vamos a poder saber, pues lo tratamos de llevar al control. Un diagnóstico temprano, vamos a tener más tratamientos de eficacia, así siempre se dice una supervivencia a los 10 años, si están bien tratados, si están bien controlados. Enfermedades más graves, pues obviamente pueden llevar al paciente a la muerte, y las complicaciones principalmente son la inmunosupresión, enfermedad arterial, coronaria y la osteoporosis por el uso de corticosteroides sistémicos a largo plazo. Vamos a la dermatomiositis. Entonces esta, aparte de ser una enfermedad en donde vamos a ver las manifestaciones cutáneas, se caracteriza por una debilidad del músculo estriado, proximal, simétrico y bilateral, y van a ver que esto, van a ver todos los trastornos se ven reflejados a nivel de esta debilidad del músculo estriado, proximal, simétrico y bilateral. El daño, obviamente, pues no se limita solo al músculo y a la piel, sino que eventualmente puede ser multisistémico. Afecta principalmente a mujeres, frecuente en jóvenes, niños o en el quinto decenio de la vida. El adulto se relaciona más con trastornos malignos o una enfermedad pulmonar intersticial. En jóvenes, pues vamos a ver relacionado más con vasculopatías o vasculitis que llevan a calcinosis distróficas. Esta es la clasificación más básica, en donde principalmente pues vamos a tener una variante que es la polimiositis, que es la afectación simplemente pues a nivel muscular sin afectación cutánea. Ya entonces vemos la clásica, la neoplásica, infantil o juvenil, la miopática, asociadas a tejido conjuntivo, y la inducida por fármacos. Tenemos pues dentro de la etiopatogenia, esta también es multifactorial, se relaciona más con factores ambientales y la predisposición genética. Vamos a ver que hay ciertas características, ciertos antígenos leucocitarios humanos que están muy relacionados, linfocitos CTD8, los anticuerpos antitranscriptasas 1, que es uno de los principales, lo vamos a ver ahorita cuando vemos los diagnósticos, y también se relaciona con neoplasias, medicamentos específicos, estatinas, hidroxiurea, fenildoínas, diclofenaco, exposición a radiación ultravioleta siempre, y dentro de las infecciones virales, Coxsackia, retrovirus, VIH o virus del linfoma tipo 1. Dentro de las manifestaciones cutáneas tenemos las manifestaciones cutáneas patognomónicas, escuchen bien. Manifestaciones cutáneas patognomónicas, tenemos manifestaciones cutáneas características y tenemos manifestaciones cutáneas compatibles. Entonces, estos son muy específicos. Las patognomónicas son las pápulas de Gottron y el signo de Gottron, que ahorita las vamos a ver, las características, el eritema violación eriotopio, las telangiectasias periunguales, el eritema violación macular con sus signos característicos y la lesión en mano de mecánico. ¿Y cuáles son las compatibles? Todo el resto que tenemos aquí. Todas esas nada más las vamos a mencionar, pero recuerden que hay tres tipos de manifestaciones cutáneas en la dermatomiositis: las patognomónicas, las características y las compatibles. Entonces, ¿qué son las pápulas de Gottron? Simplemente son pápulas, valga la redundancia, que van a tener un matiz violáceo, que van a estar sobre las superficies extensorias de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, que van a estar ligeramente deprimidas en la zona central. Miren la zona central como está ligeramente deprimida, y pueden tener un aspecto atrófico en algunos casos, pues el aspecto blanquecino brillante y la presencia de telangiectasias en la superficie. El signo de Gottron, entonces esta aparece principalmente en 1/3 de los pacientes y va a ser un eritema violáceo macular confluente y simétrico con o sin edemas de las articulaciones extensoras, interfalángicas o metacarpofalángicas de las manos, codos, rodillas y malleolos internos. Esa definición es creo que la he repetido tanto que pues, es muy característica. Eritema violáceo macular confluente simétrico en las articulaciones extensoras, interfalángicas y metacarpofalángicas de las manos, codos, rodillas y malleolos internos. El eritema violáceo o en heliotropo, entonces este se produce en el 74% de los pacientes,
redondeen, 75% de los pacientes que va a producir un eritema de los párpados con o sin la presencia de él. Puede ser la única manifestación por meses y se puede extender entonces al espacio interciliar, surco nasogeniano, mejilla, cuero cabelludo, tronco y extremidades. El eritema a veces es pruriginoso, puede ser tenue o intenso, como lo pueden ver en ambas imágenes, tenue o intenso, y puede ser transitorio o persistente. Suelen aparecer en áreas blanquecinas con bordes, miren que como suelen estar casi siempre en esta zona porque nunca llegan como al área de la ceja, entonces van a ver ese borde blanquecino irregular, puede incluso estar ligeramente atrofia y entonces esto se relaciona con la poiquilodermia, que la poiquilodermia es cuando tengo la presencia pues de atrofia, escama y eritema. Es sensible y doloroso al tacto. Las telangiectasias periunguales, que pues presencia de telangiectasias en la zona de hiponisquio. El signo del V del escote es un eritema violáceo macular confluente que aparece, pues, valga la redundancia, a nivel pues del V del escote. También puede, incluso cuando se extiende en la región cérvico-dorsal, se va extendiendo como del cuello hacia la zona región cérvico-dorsal, zona occipital, incluso pues el área de la espalda, se conoce como el signo del Chal. El signo de las pistoleras, vale la redundancia, es como si los pistoleros, entonces afecta pues la cara extensora de los antebrazos, manos y de los dedos, y también pues está comprometida las caras laterales de las caderas y los muslos, que es lo más frecuente y por eso se conoce como el signo de la pistolera, pero también, vuelvo y repito, puede afectar la cara extensora de los antebrazos, manos y de los dedos. La lesión en mano mecánico es principalmente un engrosamiento, o sea, una hiperqueratosis confluente bilateral y simétrica de las manos, por eso es que es las manos del mecánico, y en las palmas generalmente se observa como una erupción hiperqueratósica no pruriginosa que se acompaña de escamas, fisuras e hiperpigmentaciones que dan la apariencia pues de una mano de aspecto calloso. Falso es una falsa apariencia de manos callosas. La calcinosis cutánea, pues que es el acúmulo de calcio, esto principalmente pues se ve por medio de las radiografías. Si afecta solamente la piel, vamos a conocerla como calcinosis cutis. Si afecta zonas más profundas a nivel de las articulaciones, ya se conoce como calcinosis circunscrita. Si afecta pues a nivel de fascia muscular, pueden producir calcinosis universal, y si pues afecta toda la región de los tejidos celulares o cutáneos, entonces se conoce como la calcinosis grave o exoesqueleto. Y por supuesto, estas entonces van a ser las compatibles, que ya muchas de esas las hemos visto. El marcaje en encaje blanco se va a confundir en muchas ocasiones con las estrías de Wickham, que vuelvo y recuerdo, no sé en dónde metí líquen plano, pero cuando veamos eso, como todo está dentro de este panel, obviamente cuando vuelva a hablar de líquen plano, que van a ser estas estrías de Wickham, este es un diagnóstico diferencial, las marcas en encaje blanco. Que son, pues se ven a la dermatoscopía principalmente y van a ser como unas estrías blanquecinas. Entonces, recordemos que no hay solamente afectación a nivel de la piel, sino que también tenemos alteraciones musculares. Lo principal, pues, esa debilidad proximal simétrica y bilateral. Va a haber también una atrofia muscular y las contracturas. Lo principal de esa calcificación cutánea es que el paciente va a tener dificultad para abrocharse la camisa, cosas muy normales de la vida diaria. Entonces, eso es lo que más vamos refiriendo. El paciente tiene debilidad para abrocharse la camisa, para sacarse la camisa, que es el signo de la camiseta, al momento de peinarse, levantarse de la silla, subir las escaleras, y tenemos la mancha arcerina del pato, que pues se conoce también como la bipedestación. En este caso pues le realizamos prueba de fuerza, también incluso pueden afectar el tercio medio del esófago y el músculo laringofaringio, entonces van a tener distonía y disfagia. Y pues obviamente, como mencioné en la definición, mucho de esto pueden afectar pues múltiples, puede ser
eh, manifestación cutánea, eh, afectación generalizada, afectando otros órganos y sistemas. En dependencia de esto, pues vamos a ver las diferentes manifestaciones específicas. Pregunta siempre, como sea que lo pregunte, pero siempre lo pregunto, los criterios de Bohan-Peter. Recuerden que a mí me gustan cuadritos, criterios, todas estas cosas, porque es una forma fácil de ir ligando la enfermedad. Entonces, obviamente, dentro de los criterios de Peter vamos a tener, vuelvo y repito, esa debilidad simétrica, proximal, bilateral, con osidisfagia de la afectación, pues puede tener con osidisfagia, afectación del muscular respiratoria, datos anormales en la biopsia muscular, aumento de las enzimas del músculo estriado, que aquí tenemos las tres principales, datos anormales en la electromiografía y pues las erupciones cutáneas típicas que vamos a ver tanto las patognomónicas como las características como las compatibles. Y hay que ponerlas casi que todas. Por lo menos las patognomónicas y las características y algunas de las compatibles. Y pues el criterio positivo se tiene los 5 criterios. Debe si tiene pues 3 a 4 criterios. Probable 2 criterios y pues negativo si tiene solamente un solo criterio. Dentro de los anticuerpos, pues el específico, que como ya le había mencionado, dentro de esos factores de la ectopatogenia es el Jo1, que es el más común, se ve en 20% de los pacientes, pero hay otros tipos de anticuerpos, ANAS positivos, 60-80%, el Mi2 indica una buena respuesta al tratamiento y cuando hay resistencia es el SRP 5%, principalmente cuando tienen compromiso cardíaco, es donde se ve más afectado. Otros estudios, pues obviamente una resonancia magnética por anormalidades musculares, ultrasonidos para ver si hay, detectar otro tipo de lesiones, la electromiografía, que en dependencia pues vamos a ver si hay una respuesta o no hay respuesta a esos estímulos, la biopsia muscular, que pues vemos sus diferentes criterios, principalmente se toma a nivel del bíceps, porque el deltoides tarda en afectarse, por supuesto, entonces preferiblemente el área del tríceps. Biopsias de piel a nivel de la epidermis, vamos a ver una hiperkeratosis leve, a diferencia del lupus. Vamos a ver zonas de atrofia, licuefacción de la basal, dermis, que es lo más importante, vamos depósitos de mucina nuevamente, pérdidas de estriaciones normales, o sea que en la biopsia vamos a ver cómo esas fibras que normalmente se ven a nivel de la piel se ven como extracciones normales o se pierde la secuencia de la estría. También vemos necrosis, atrofia y degeneración de la membrana vacuolar basal y la inmunofluorescencia directa no es útil. Pronóstico, mortalidad hasta un 80%, si no se tratan las otras manifestaciones sistémicas, se relaciona con neoplasias, que son las que tienen peor pronóstico, si reciben tratamiento temprano, como todo este tipo de patologías, tienen un mejor pronóstico. Tratamiento local, pues obviamente evitar exposición solar, pantallas solares, corticoides tópicos, 2 semanas de descanso, eso es prácticamente para todo tipo de patología que utilicemos corticoides. Humectaciones de la piel, antipruriginosos tópicos, mentol, alcanfor y fenol, láser. Dentro de los sistémicos, pues glucocorticoides, hidroxicloroquina, aciatropina, ciclofosfamina, casi las mismas que hemos mencionado. Dentro de los biológicos, Etanercept, infliximab y rituximab, que son pues principalmente inseguros, son bastante costosos, tienen bastantes efectos adversos. Recuerde que estos pacientes tienen que estar en completo seguimiento de test de Breuer, oftalmología y pues todo el panel de laboratorio. Otros, pues obviamente como hay afectación muscular, fototerapia y rehabilitación, y casos pues en calcinosis podemos dar diltiazem, hidróxido de aluminio, colchicina, warfarina o eventualmente una extracción quirúrgica, pues si son muchos. Y pasamos entonces a la morfea y la esclerodermia sistémica. Yo se los coloqué por separado en algunos autores. Van a verlos descritos como esclerodermia localizada y esclerodermia sistémica, pero creo que es mucho más fácil aprenderlos inicialmente como morfea, que es como la que solamente tiene afectaciones en piel, y la sistémica pues que sí tiene otro tipo de alteraciones. Ahorita vamos a ver las definiciones de cada, eh, de cada tipo de patología. Entonces, la esclerodermia, su definición como tal, es una piel dura.
Si hablo de el concepto de esclerodermia, tengo que definir las características clínicas en común, que va a ser el endurecimiento cutáneo, o sea, la esclerosis. Cuando tengo afectaciones multisistémicas, voy a hablar de esclerodermia sistémica, pero cuando está muy limitada la piel, hablo de morfea. Entonces, ahí vuelvo y repito lo que acabo de decir, para que no se me confunda el momento de que les coloco el examen. Pero se caracteriza por ser un grupo heterogéneo de procesos multifactoriales, patología variable, son lesiones que van a tener trastornos previos, es decir, una pseudoesclerodermia o síndromes esclerodermiformes. Entonces, empezamos con la esclerodermia sistémica, que es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por una evolución crónica y progresiva. Entonces, aquí la fibrosis cutánea es una de las manifestaciones más características, pero también tenemos lesiones a nivel pulmonar, gastrointestinal, renales y cardíacas, que son las más frecuentes, que van a condicionarnos el diagnóstico. Afectación cutánea es la clave para el diagnóstico y la afectación visceral es la que nos indica la gravedad y el pronóstico de la misma. Dentro de la epidemiología afectan, pues ya ven que todas estas patologías nos afectan más a nosotros, tristemente, es más común en blancos que en negros, se manifiestan eh, entre los 30 y los 50 años y suele ser más agresiva y pues tienen peor pronóstico. La esclerosis sistémica es más frecuente sí en mujeres negras, tiene un componente genético muy raro, pero lo tiene y se asocia también a colagenopatías vasculares. Dentro de su patogenia, pues van a ver esta lesión a nivel endotelial que activan procesos inmunológicos y van a producir una producción regulada de la matriz extracelular. Dentro de la esclerodermia sistémica, que recordemos que es la alteración cutánea más afectación a otros órganos, vamos a ver que muchos casos como ya van a tener una lesión previa, que se conoce como preesclerodermia. Luego viene la esclerodermia difusa, la limitada y la esclerodermia sin esclerodermia, que es parte de su clasificación. El 60% de los pacientes con esclerodermia sistémica pertenecen a la más frecuente, que es la esclerodermia sistémica cutánea limitada, esclerodermia sistémica cutánea localizada. Y casi siempre es la que la mayoría de los pacientes van a estar relacionados con el síndrome de Krebs, que ahorita lo vamos a hablar. Sus manifestaciones clínicas, sabemos claramente que la manifestación cutánea más característica va a ser ese engrosamiento de la piel en zonas distales en manos y pies. Tienden a progresar proximalmente, afectando brazos, piernas y tronco. Las lesiones cutáneas, que se correlacionan principalmente con la afectación visceral y su supervivencia, o sea, grado y pronóstico de la enfermedad. Suelen distinguirse entre acroesclerosis, que es esclerosis y edema en las articulaciones metacarpofalángicas y los codos, o entre las articulaciones metacarpofalángicas y las rodillas. Y esclerodactilia, que es simplemente esclerosis y edema de los dedos. Entonces tenemos que diferenciar esclerodactilia, que es esclerosis y edema de los dedos, y acroesclerosis en dependencia de dónde está ese engrosamiento de la piel y el edema. Pero esas son las dos más características, o sea, aparte de las afectaciones viscerales, suelen distinguirse que una presencia de acroesclerosis y esclerodactilia. Las lesiones de la esclerodermia sistémica vamos a ver que tienen tres fases. Una fase edematosa, en donde esas manos van a estar rígidas, brillantes e hinchados. Que tras pasar esta primera fase edematosa, entonces la piel va a evolucionar a un aspecto serio y adherido, que es como si fuera como un marmolado también. Es imposible peñiscar y por eso es que es la fase indurativa o esclerótica. Y la última fase es que los dedos adquieren un aspecto liso, brillante y afilado, que es típica definición de una lesión atrófica. La esclerodermia limitada, entonces la presencia del 100% de los casos en la esclerodermia sistémica limitada del fenómeno de Raynaud. Sabemos que hay esclerodactilia, acroesclerosis, que ya lo mencionamos, suelen iniciarse lentamente y progresan a lo largo de los años, aunque suele ser benigno. La complicación visceral menos frecuente
es menos frecuente y tardías que las formas difusas, que pueden tardar hasta 10 y 15 años. Están relacionadas con hipertensión arterial pulmonar y enfermedad gastrointestinal, o sea que va a haber una afectación esofágica, malabsorción y episodios suboclusivos. Las lesiones renales y pulmonares son poco frecuentes, pero también pueden verse relacionados. En esto se incluyen los pacientes con el famoso CRES, que es calcinosis de la piel, fenómeno de Raynaud, estenosis esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. CRES, porque el Raynaud es aquí, calcinosis, Raynaud, estenosis esofágica, esclerodactilia, porque aquí esto es en definición en inglés, o sea, esclerodactilia, y telangiectasia. A veces agarran la S de aquí o agarran de estenosis esofágica del inglés de acá. Cualquiera de los dos, pero es eso, calcinosis, fenómeno renal, estenosis esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. Con frecuencia, este grupo de pacientes puede detectar anticuerpos específicos anticentrómeros circulares. La difusa, entonces ya vamos a ver este engrosamiento cutáneo que va a estar afectado pues, en otras zonas corporales. Es rápidamente progresiva, suele desarrollar renales, cardíacas, pulmonares. Presenta Raynaud en un 80%, a diferencia de la limitada. Aquí vamos a ver el SSL70, que es la antitopoisomerasa, y anti-RMLA polimerasa tipo 3. El fenómeno de Raynaud sabemos que es el más precoz, suelen incluirse dentro de los inicios de los síntomas. Existen úlceras dolorosas, infartos isquémicos en un 35% de los casos. En fases evolutivas pueden desarrollar contracturas en flexuras de mano y resorción de las falanges distales. Los pliegues unguiales también se ven afectados con cutículas engrosadas, telangiectasias. Pueden haber en zonas, ya etapas más crónicas, pterigium inverso, atrofia de los pulpes o de los dedos. Las uñas suelen estar con las falanges atróficas y en fases más avanzadas se puede reducir su tamaño. Hay una característica muy en particular que creo que están en las imágenes más adelante, que hay una afectación facial muy frecuente, que es que estas pacientes van a adquirir un aspecto como liso, brillante, como si le hubieran hecho un lifting facial, pero así, pero extremadamente, pero fuerte, que eso se conoce como el aspecto de máscara, porque ellos pierden por completo pues las líneas de expresión. Ellas van a tener como un aspecto como de máscara, literal, no tienen ningún tipo de expresión. Si le hubieran puesto Botox en cantidades exuberantes, la nariz se hace muy puntiaguda, los labios se adelgazan, que se conoce como los labios se adelgazan y el paciente no puede abrir la boquita, que se conoce como microstomía, y pueden haber incluso pliegues radiales peribucales permanentes. También, pues, las telangiectasias que ya se lo habías mencionado. Existe lo que es el signo del cuello, que incluso esta zona se ve que nosotros le llamamos como el cuello o la facies de Mona Lisa, las áreas se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Bueno, en este caso cuando hacemos esa hiperflexitud del cuello se van a ver como estas digitaciones de los músculos y eso pues se conoce como el signo del cuello, que van a estar brillantes, endurecibles y van a ser como muy visibles en la extensión forzada. A nivel pues de las articulaciones, pues vamos a ver la piel con preeminencias óseas, pueden haber alteraciones en la pigmentación, van a tener un aspecto como marronzáceo en la cara y en el tronco. También pueden tener un aspecto muy común que van a tener zonas de hipo o hiperpigmentación, que es por la retención del pigmento a nivel perifolicular y eso se conoce como el signo en sal y pimienta. Medusa, el cuello de medusa, porque saben que tenían como todas las medusas, miren que me acordé, casi que no me da. Las calcificaciones distróficas suelen extenderse en los dedos de las manos y los pies y pueden
que en casos más crónicos observarse úlceras en extremidades inferiores, también hay alopecia, hiperhidrosis, libre reticular y atrofia, prácticamente todas las variantes que hemos visto de otras enfermedades, prácticamente como si fueran las compatibles de la dermatomiositis. Entonces, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, necrosis de los dedos de la mano, la cara de máscara, miren cómo está ese aspecto como de cara de pájaro, también se le conoce como las facies de Mona Lisa, miren cómo están casi que tuvieron como lisa, tensa, brillante, porque se pierden los pliegues fisiológicos de cada persona. Obviamente tenemos esos pliegues prácticamente que lo podemos miniaturizar en el efecto pues de apariencia, pero en este caso pues pierden, se da un aspecto como si tuvieran un rejuvenecimiento quirúrgico. Eh, la nariz puntiaguda fina, miren el adelgazamiento de los labios y ellos cuando lo abren la boquita no pueden, esto prácticamente va a haber esa disminución en la apertura bucal que se conoce como microstomía. También tienen la boca de tabaco, que es que se les forman esas arruguitas a nivel del labio superior. Y pues, miren cómo se van formando la esclerodermia, esclerosis en los de las manos, calcinosis cutáneas y obviamente su cuadrito nunca puede faltar que la diferencia principal entre la esclerodermia sistémica limitada y difusa, con lo más importante, Raynaud, esclerosis, afectación articular o visceral, los ANAS positivos y cuáles están presentes, capiloscopía, o sea, la presencia de la dilatación de los capilares, las angiostasias y su supervivencia. Y nos vamos entonces a la morfea, que es un proceso entonces que se caracteriza principalmente por la afectación localizada en la piel. Generalmente no se asocia ni evoluciona a una esclerosis sistémica y por eso por eso es que se lo coloco de esta forma para que no se me, porque sí, muchos autores lo dicen como morfea localizada, esclerodermia localizada y suelen confundirla con la esclerodermia limitada. Entonces prefiero que las diapositivas vayan de esta forma con morfea y esclerodermia sistémica. Entonces aquí vamos a ver que recuerden que en la esclerodermia sistémica se basaba en 3 fases, en la morfea suele basarse en 2 fases. Inicia principalmente como una mácula eritemato-edematosa que va a evolucionar hacia una fase esclerosa en donde ya vamos a ver esa placa indurada, lisa, brillante, de un color porcelana amarillo, difícil de peñiscar y a veces puede rodearse de un borde eritemato violáceo como se ve en la imagen. Meses a años después va a presentarse la fase atrófica que va a tener pues esa lesión hipopigmentada o hiperpigmentada y en muchos casos los pacientes no van a presentar ni fenómeno de Raynaud ni esclerodactilia. Una de las formas más fáciles de la clasificación de la morfea, pues por su afectación también en piel y tejido celular subcutáneo, vamos a ver que la más frecuente, pues la morfea en placa con sus variantes, morfea generalizada, ampullares que vamos a ver, la lineal, que pues se caracteriza por áreas esclerosis únicas, múltiples, redondas o lineales, y en pocos casos vamos a obtener las morfeas profundas que se relacionan pues ya con destrucción de otro tipo de proteínas, llámese colágeno y elastina, y su destrucción. Y miren que les pongo en este cuadrito, a mí me gustó mucho porque no son totalmente reconocidas como variantes de morfea profunda, pero bueno, está dentro de la clasificación. Entonces empezamos con la morfea en placas o en gotas, que lo principal van a ser esas múltiples lesiones de menos de 1 centímetro de diámetro. De forma generalizada, esta se caracteriza por ser placas que se manifiestan como placas induradas, de superficie lisa brillante, de tamaño variable, que se localizan principalmente en troncos y zonas de las extremidades. Otra característica de la morfea en gotas, que puede ser una variante del líquen esclerosis atrófico, que lo vamos a ver en la clase de líquen plano, o pueden coexistir con ella, o sea, pueden tener la variante en gotas y la variante del líquen plano.
Y en este caso, en las gotas, pues simplemente van a ser como la imagen, múltiples, pues pequeñas maculitas de un color como tiza que van a tener pues el aspecto típico de una morfea y se afectan principalmente cuello y zona del tronco, que es esta que vemos aquí en la imagen. La nodular, que creo que está en la siguiente diapositiva, déjame ver. Ay, me pasa. Aquí está, la nodular o queloidea, que simplemente es ese aspecto, pues, como de aspecto de un queloide, eh, literal, como una cicatriz queloide, y se localizan principalmente en el tórax. Y lo más importante para hacer el diagnóstico diferencial con una cicatriz queloide es el aspecto clínico y histopatológico. La morfea generalizada es una enfermedad local severa que va a tener ese compromiso cutáneo generalizado. Se dice de la presencia de 4 o más lesiones de al menos 2 de las 7 regiones anatómicas que se afectan. Se caracterizan por ser placas esclerósicas que afectan todo un segmento o tienden a la generalización. Predominan en troncos y en muslos. Eh, puede haber, puede propagarse en sentido acral, pero no afectan ni los dedos de las manos ni los dedos de los pies. Van a estar rodeadas de una zona de color violeta. Puede haber síntomas articulares, fenómenos de Raynaud, aunque acuérdense que esta no es tan frecuente, pero pueden haber, pero no va a haber afectación sistémica. Y esto es lo más importante, o sea que no va a presentar acroesclerosis ni esclerodactilia. Se relaciona pues con alteraciones también en las vértebras, como una sacralización y espina bífida, y también podemos ver pues anormalidades en las costillas, melanosis de Becker, hipertricosis, líquens esclerosa, alopecia areata y vitiligo, o sea que esta es una variante que casi siempre sí tenemos que biopsiar porque se puede confundir con diferentes entidades. Las manifestaciones clínicas pues se caracteriza pues por estas placas, perdón, en caso de la, no mencioné cuál, la morfea subcutánea profunda, se caracterizan por estas placas escleróticas profundas que van a tener bordes mal definidos, una escasa induración, sin un borde violáceo, que es lo que la caracteriza al generalizado más que a la subcutánea profunda, y la variante ampollar es que simplemente va a estar sobre una ampolla, una placa, perdón, está la placa y sobre la placa está una morfea, una ampolla que se puede observar en cualquiera de los tipos o que hemos mencionado de la morfea, de las variantes clínicas de la morfea. La morfea lineal, esta es unilateral, con frecuencia afecta las extremidades, o sea, los miembros